Hermanos, ¿cómo están este día? Qué bueno que han venido a la casa del Señor para seguir aprendiendo más de su palabra. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie de sermones que estamos haciendo en el libro de Hechos. La última vez estuvimos hablando, hermanos, acerca de la predicación bíblica, cómo el apóstol Pedro realiza su primera predicación, cómo lo hace trayendo estos elementos únicos y bíblicos en los cuales, hermanos, Cristo es el principio, el final, el medio. Él es todo, es el propósito de nuestra predicación. Recordemos que la Escritura nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. De manera que la predicación debe de ser siempre sobre Jesucristo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de la iglesia. Y por lo tanto, es necesario que Jesucristo siga siendo el tema de nuestra predicación. Pero no solamente hablaremos de Jesucristo en un aspecto especial sobre una doctrina, sobre algo que hizo, no. Cuando hablo de Jesucristo, hermanos, me estoy refiriendo a que Él es el creador de la iglesia. Él es el que nos hace a nosotros partícipes de su iglesia y de su familia. Por lo tanto, es muy importante para nosotros tener en cuenta esto mientras predicamos. Así que, hermanos, el día de hoy estaremos finalizando el capítulo 2 de Hechos y estaremos haciendo un análisis objetivo y bíblico de cuáles son los aspectos de las prácticas de una iglesia sana. Así que vamos a ir a la Escritura y después comentaremos estos 8 aspectos que estaremos buscando y encontrando en la iglesia primitiva y tratando de que sean reflejados en nuestras iglesias de hoy en día. Así que le invito a que vaya conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿qué siente usted cuando le decimos el próximo domingo o el próximo día que tengamos servicio, tendremos un convivio al finalizar el culto? Tendremos un pozolito, tendremos una carnita asada, tendremos algo para compartir. ¿Verdad que suena bueno? Suena algo apetecible. Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta? Cuando nosotros observamos el carácter de una iglesia cristiana, lo que lo combina, las prácticas, vamos a ver nosotros, hermanos, que muchas de las cosas que hacemos en la actualidad tienen un inicio bíblico, tienen un propósito, que no las hacemos simplemente porque sí. Y quiero que observemos, hermanos, en lo que hemos leído, 8 características o distintivos bíblicos de la verdadera iglesia de Cristo. Es el título de nuestro sermón. 8 distintivos bíblicos de la verdadera iglesia de Cristo. Cuando hablo de distintivos, me refiero a prácticas o a cosas esenciales que una iglesia bíblica, una iglesia cristiana debe de tener, que debe de practicar, que debe de realizar. Y cuando hablo acerca de la comida, hermanos, muchos dicen, ya van a comer otra vez, hermanos. No, porque todo tiene un propósito. Así como las ordenanzas, así como el culto, todo tiene un orden y un propósito. Esto siempre nos lleva a reflejar la gloria de Dios en diferentes formas. Pero hermanos, a manera de introducción, vamos a recordar que la iglesia se estaba formando. Era muy nueva esta iglesia primitiva. Y por lo tanto era necesario que los creyentes nuevos pudieran encontrar ese lugar como una casa, como un hogar, como una familia, donde pudieran encontrar a otros cristianos
con el mismo pensamiento, con el mismo Señor. Después de eso vamos a ver, hermanos, a lo largo de la historia y aún en la actualidad, que hay muchas personas que no son creyentes, que no tienen al mismo Señor o que tienen una creencia diferente. Pero la iglesia que se acababa de formar con los apóstoles como líderes, necesitaban juntarse, necesitaban crecer, necesitaban animarse y ser unidos los unos con los otros, practicando lo que el Señor les había enseñado. Eso es lo que hacemos cada domingo o el día que tenemos servicio. Practicar, obedecer, cumplir los mandamientos que Cristo nos ha dejado. Por lo tanto, hermanos, es importante observar aquí cómo la iglesia primitiva se unió rápidamente y comenzó a practicar en obediencia lo que Cristo les había mandado. Algunos conociendo directamente al Señor, otros aprendiendo ya de los apóstoles. Por eso es muy importante notar esto, hermanos. De manera que estaremos viendo 8 distintivos bíblicos. A lo largo de esta lectura los podemos nosotros mirar. El primer distintivo, hermanos, que quiero que veamos nosotros, es que la iglesia de Cristo está formada por creyentes verdaderos. Fíjense, hermanos, hace un tiempo, no muchas semanas, estuve escuchando por ahí un podcast, ¿verdad? Un video que me salió, donde en un libro el autor, pastor, teólogo John MacArthur dice algo muy importante y que estaban debatiendo en esa plática. Decía él en su libro: la iglesia es simplemente y solamente para los cristianos, para los creyentes en Cristo. La iglesia es solamente para los creyentes. Y preguntaba, ¿por qué estás excluyendo a las otras personas? ¿Por qué estás diciendo que los otros no son bienvenidos? Pero claro, estaban malinterpretando lo que le estaba diciendo. Pero yo quise comenzar con este punto porque la escritura nos dice en el versículo 44 que acabamos de leer, todos los que habían creído. Incluso en el versículo 41, que no leímos ahorita, pero ya habíamos leído, nos dice que después que de la predicación de Pedro, después de que el Espíritu Santo obró, dice que hubo como 3,000 personas que creyeron en el Evangelio. Personas que creyeron. Y esas personas que creyeron son los que fueron invitados a ser parte de la iglesia de Cristo. Ahora, de una vez déjenme hacer la aclaración. Hay una denominación que se llama la iglesia de Cristo. Así que no vayamos por eso. Cuando yo hablo de la iglesia de Cristo, es aquella que Cristo fundó. Es aquella a la cual a las personas que Él eligió antes de la fundación del mundo para ser salvos en un momento determinado, llama por medio de la obra del Espíritu Santo para que vengan a ser hijos de Él, ser redimidos de sus pecados, reconciliados con Dios e injertados a la familia de Dios. Esto lo podemos ver porque en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que los que le recibieron, aquellos que creyeron, porque esa es la clave, creer, no recibir, sino creer. Aquellos que recibieron, o sea, los que ya habían creído, se les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, hijos de Dios, también se les dio oportunidad de entrar a la familia de Dios. Y la iglesia, hermanos, es la familia de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. La iglesia verdadera de Cristo está formada por creyentes verdaderos. Cuando hablo de iglesia no me refiero al edificio en el cual nos reunimos, sino al cuerpo de Cristo. No puede haber una persona que no ha creído en Jesús y ser parte de la iglesia de Dios. Esto es imposible. Ahora, habiendo aclarado eso, es necesario también decir que nuestras puertas deben estar abiertas para toda persona que quiere escuchar el mensaje de salvación de Cristo. Y algo triste que tenemos que entender también, que en muchas de las iglesias va a haber personas que no son creyentes y que posiblemente incluso están sus nombres dentro de la membresía de esa iglesia. A esas personas es necesario predicarles el evangelio para que puedan creer. Asimismo a las otras personas, pero no me adelanto porque es otro de los distintivos. En la iglesia verdadera
solamente hay creyentes verdaderos. Los que no son creyentes, a ellos hay que invitar a que se reconcilien con Dios. Rápidamente, hermanos, para poder continuar, la Iglesia de Cristo persevera en la doctrina bíblica y sana. Otro distintivo muy importante que aquí la Escritura nos dice, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo no dije la doctrina de los apóstoles en mi punto. ¿Por qué? Porque debe aplicar a nuestros días. Y aplica en el aspecto que la doctrina que los apóstoles escriben es la doctrina bíblica, o sea, que encontramos en la Biblia, pero de Cristo. ¿De dónde aprendieron los apóstoles? Del Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que los apóstoles que escriben, Pedro, Juan, Santiago y después Pablo, que ahorita hablo de él, ellos escribieron Mateo, inspirados por el Espíritu Santo, pero también siendo testigos oculares de que vieron a Jesucristo. ¿De dónde obtienen su doctrina? Del Antiguo Testamento, porque era lo que había hasta ese momento, y del Nuevo Testamento, de la vida de Jesucristo que estaba desarrollándose. Por lo tanto, hermanos, una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia de Cristo verdadera, es aquella que tiene la Escritura como base, la doctrina que se nos ha enseñado. Ahora, ciertamente, Pablo no miró en el tiempo que los otros apóstoles. Pero si nosotros vemos, y vamos a llegar más después, al encuentro que tiene Pablo con el Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que él estuvo con el Señor, miró al Señor. Él dice, yo miré al Señor Jesús. Por lo tanto, él también tiene su parte dentro del canon del Nuevo Testamento con las 13 cartas que escribe él. Por eso nosotros lo consideramos doctrina bíblica. Pero fíjense la palabra que dice aquí, perseveraban. Ellos, la nueva iglesia, la iglesia primitiva, escuchaban la predicación de los apóstoles continuamente. Pedro siendo la cabeza, ¿verdad? No de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, sino del grupo de apóstoles que había dejado el Señor, porque tomó un liderazgo, comenzó a enseñar. Y asimismo los demás apóstoles comenzaron a enseñar. Porque cuando nosotros vemos, y vamos a ver más adelante, que hay un conflicto en Hechos, donde tienen que buscar diáconos. Pedro dice, no es bueno que nosotros dejemos la predicación, hay que buscar diáconos. Entonces, se refiere a que los apóstoles, hasta ese momento, varios seguían vivos, alguno posiblemente ya estaba a punto de morir, pero en el momento del inicio de la iglesia, todos estaban vivos, estaban enseñando. Porque ninguno era menor que otro. Todos vieron al Señor Jesucristo. Incluso Matías, que fue el que sustituyó a Judas. Así que, hermanos, la palabra aquí importante que vemos aquí son dos. Es perseverar y doctrina. Perseverar, hermanos, habla de que su continuidad era constante. Escuchaban la predicación. Antes no tenían una Biblia como las que tenemos hoy en día. No tenían ni digital ni tampoco impresa. Era poco lo que tenía ahí. No era muy común que una persona tuviera una copia del Antiguo Testamento en ese tiempo. Solamente había en el templo o personas que tal vez tenían buen dinero para poder obtener una. Pero perseveraban en una doctrina bíblica y sana. Una iglesia, hermanos, verdadera, es aquella que el fundamento es Cristo y que continúan todos los domingos, miércoles, los días que haya servicio, predicando a Cristo y a Él crucificado, como dice Pablo. Si la predicación se convierte en una platicación, en hablar de temas externos, en exponer cualquier cosa menos el evangelio de la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús, esa iglesia no está predicando, no está haciendo algo correcto. Por eso les dije al principio, este sermón y todos los demás que hablemos tienen que tener a Cristo como el centro. Si no, no es un sermón bíblico. Perseverar en la doctrina solamente es la única manera de cómo salir adelante, cómo seguir. Rápidamente, hermanos, la iglesia de Cristo practica la unidad entre creyentes. Pareciera que este aspecto que digo, practica la unidad entre creyentes, está como
muy hablado. Pero hermanos, ¿ustedes saben que hay creyentes que no son unidos? Hay creyentes que no se llevan y van a la misma iglesia. Lo hemos hablado antes en las predicaciones sobre Filipenses con Evodia y Síntique. Llegan a haber discusiones entre creyentes. Pero aquí nos invita a la unidad. El versículo 44 nos dice que todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. Y fíjense, dice también tenían las cosas en común. Y no solamente, ahorita vamos a hablar de esto, habla acerca de las cosas materiales, sino que los cristianos estamos llamados a estar en unidad, una mente, un Señor, un mismo espíritu. Y nosotros debemos entender, hermanos, que si una iglesia no está unida, esa iglesia no va a poder continuar, no va a prevalecer, solamente estará llena de muchos pleitos. Por lo tanto, la unidad es muy necesaria. Esta es un distintivo también, que haya unidad entre los creyentes, y aquí arriba, en la comunión unos con otros. Esta es una iglesia, hermanos, que refleja a Cristo, porque Cristo es el que produce en nosotros unidad con los demás hermanos. Rápidamente, la iglesia de Cristo se preocupa por las necesidades de los demás. Es un tema, hermanos, que posiblemente desarrollaremos más adelante, así que solamente menciono algo. Los hermanos dicen que vendían sus cosas, sus propiedades, y las daban a la iglesia, o más bien a los apóstoles o a los que administraban la economía, para poder ayudar a los creyentes que estaban necesitados. Y es algo importante ver, hermanos, y solamente hago esta frase: ninguna de estas donaciones fue impuesta. Fíjense, yo hablo de donaciones. Un donativo es algo voluntario. Ellos lo hacían de corazón, vendían sus propiedades de escritura y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero más adelante veremos esto, porque también incurrió en un problema con un castigo muy severo en el capítulo 5 de Hechos. Pero se preocupa, nosotros como cristianos debemos preocuparnos también por los hermanos, por aquellas necesidades. Y tenemos la oportunidad de cubrir sus necesidades sin descuidar las de nuestra casa. Es bueno, correcto y bíblico que nos preocupemos y ayudemos a nuestros hermanos en esta situación. Rápidamente, hermanos, la iglesia de Cristo se reúne congregacionalmente para adorar. Miren lo que decía aquí: y perseverando unánimes, otra vez la palabra unánimes, cada día en el templo, en el templo. Ahora, hay que entender un aspecto en el contexto que vemos la iglesia primitiva. Ellos iban al templo, pero se refería, hermanos, al templo que había sido construido después del templo de Salomón, que también muchos le llamaban el templo de Herodes, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero no era como los cultos regulares que nosotros tenemos. Ahí era más un aspecto solemne, escuchar la escritura. Podemos ver un reflejo cuando el Señor Jesucristo llegó, tomó el rollo en Isaías y lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, no sé cómo era, ¿verdad? Ahorita no recuerdo bien la liturgia del templo, pero no era como común nosotros lo teníamos. Era más bien cuando alguien explicaba, y muchos escuchaban, pero no era esa comunión que se tenía. Pero habla acerca del sentido de que ellos se reunían constantemente a escuchar la predicación. Aunque había todavía personas que predicaban como los fariseos o los escribas, ellos seguían escuchando, seguían reuniéndose. Dice ahí en la escritura, más adelante vamos a ver que Pedro se reunía a la hora de la oración y era ahí. Tenían que ir en las prácticas judías. Pero en nuestro tiempo, hermanos, podemos ver lo siguiente, que dice aquí que se juntaban también en las casas. Las casas comenzaron a ser los lugares de adoración, aparte del templo. Y te voy a decir por qué. Porque en el año 70, ese templo del que está hablando la escritura fue destruido. Mas el cristianismo no fue destruido. Y el cristianismo comenzó a crecer en los días de la persecución como no te imaginas.
pero ya no había templo. Entonces se reunían en las casas. Hay que entender el contexto, que ellos no tenían un templo como el que nosotros tenemos hoy en día. Pero sí practicaban las reuniones, practicaban estar unidos, como nosotros lo hacemos hoy congregacionalmente. ¿Para qué, hermanos? Para orar. Dice aquí que perseverando en las oraciones. Fíjense, nos dice el versículo 42, en las oraciones, en la adoración o la alabanza, como dice el versículo 47, alabando a Dios. Es como nosotros lo hacemos. Claro que no tenían muchas cosas las que tenemos nosotros hoy en día, pero se juntaban a recitar tal vez un salmo, a entonar los himnos, a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Está hablando de que ellos iban al culto, al servicio, como tú y yo tenemos que hacerlo de manera regular. No cada vez que nos acordemos, no cada vez que nos sintamos mal, cuando sentimos presencias medio raras, como hay personas que dicen, vine al templo porque anoche como que me quisieron espantar. No, tenemos que buscar al Señor constantemente. Por eso dice ahí que ellos se juntaban. Rápidamente nos habla también, hermanos, la iglesia de Cristo practica las ordenanzas de Jesús. Solamente hay 2 ordenanzas, o muchas personas también les llaman sacramentos, ¿verdad? Pero vamos a llamarle nosotros ordenanzas bíblicas. Una es el bautismo. Recordamos, ¿verdad? Va a haber un tiempo en el cual voy a predicar del bautismo y también de la cena del Señor. Pero nosotros como iglesia practicamos esas 2. El bautismo representa nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección junto con Cristo a una vida nueva. Jesús lo enseñó, Él obedeció y nos mandó a hacerlo y también practicarlo para con otros. La cena del Señor también, fíjese que dice aquí, partiendo el pan en las casas, lo dice arriba el versículo 42, en el partimiento del pan. Y luego lo dice en el versículo 46, y partiendo el pan en las casas. La palabra partir el pan, ¿verdad? Habla de eso, de representación a la Santa Cena. Practicaban los creyentes de la iglesia primitiva, porque recién lo habían recibido los apóstoles, quien recién lo habían recibido de Jesucristo. Vemos nosotros que Él instituye la cena del Señor. Y tú y yo, si somos creyentes, si hemos sido bautizados, debemos de participar en la cena del Señor. Vamos a hablar más después de esto. Pero una iglesia sana es la que practica y obedece esto que Jesús ha ordenado. Por lo tanto, también vemos, hermanos, que la iglesia de Cristo practica la koinonía. Ahora, posiblemente han escuchado estas palabras. Koinonía es una palabra griega, que lo que dicen al castellano de nosotros, a nuestro español, sería comunión. Pero la koinonía, hermanos, es una comunión entre los fieles, entre los santos del Señor. Esta comunión, hermanos, la hacemos cada domingo. Cuando nos reunimos y compartimos nosotros como cristianos, cuando nos encontramos para los estudios o hacemos algo de estar en comunión, tal vez con un mensaje, tal vez con una llamada, tal vez que te encuentras al hermano y hablan de algo edificante que hace que crezcamos en la fe. Esta es la comunión que el Señor espera que nosotros tengamos entre cristianos. Incluso la Escritura nos dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Es necesario. Luego la Escritura también dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos a buscar una comunión. Es donde yo, hermanos, les digo, como mencionaba al principio, esa pregunta, si les gustan los convivios, que les gustan las carnitas asadas. A eso nosotros le llamamos koinonía. No solamente es sentarse a comer, es sentarse, compartir un alimento y asimismo poder compartir mi amor en Cristo para mi hermano. Porque en ese momento, hermano, yo también puedo escuchar cómo está mi hermano. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo puedo orar por él y representar el amor de Cristo que hay en mí para con él? Esa koinonía nos permite poder tener ese tiempo. Y es muy necesario que exista en las iglesias.
Porque hay iglesias donde termina el pastor, dice amén, y nos vimos. Y hasta el próximo domingo o hasta cuando haya un servicio. Hermanos, es necesario tomar unos minutos, no importa el tiempo, para poder estar en comunión con los hermanos. Para poder ver, hermano, cómo estás, cómo puedo orar por ti, qué ha pasado. Cuando hay una comunión y nuestras conversaciones son bíblicas, sanas, hay crecimiento y Cristo se lleva la honra y la gloria. Por último, la iglesia de Cristo predica la palabra esperando que Dios salve a aquellos que traerá a su familia. Última parte del versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero asimismo nos dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo. No solamente habla del pueblo de Dios, sino también acerca de los que no son creyentes. En ese caso, los judíos que no creían en Jesús y los gentiles que después iban a venir también. Pero hermanos, fíjense esto. Una iglesia bíblica va a predicar el evangelio. Sus miembros, sus creyentes, aquellos que conocen al Señor Jesucristo, van a hablar de Cristo. No es posible que nosotros digamos, Señor, tú eres mi Dios. No hay nada más grande en mi vida que tú. Tú eres todo para mí, eres la razón de mi vida, eres el único camino al Padre, y ser egoístas no queriendo compartirlo con otras personas. Es importante que donde quiera que nosotros estemos, con quien estemos, reflejemos a Cristo con nuestro testimonio. Pero si tenemos oportunidad, ¿por qué no hacerlo con nuestros labios? ¿Por qué no compartirle a una persona y decirle, ¿cómo estás? ¿Conoces a Cristo? ¿Has escuchado de mi Señor? ¿Has escuchado de que la única salvación para nuestra vida pecaminosa es Jesucristo? ¿Cuántas veces haces esto a la semana? A veces fallamos en eso. Pero es importante, hermanos, ver lo que la Escritura nos dice aquí, que el Señor va a añadir exactamente, Él va a hacer la obra. Pero nuestro trabajo es la predicación del Evangelio. Nuestro trabajo es compartirle a quién, al hermano, a la prima, al del trabajo, al que te vende las verduras. En el todo tiempo que nosotros podamos hacerlo, hay que hacerlo. Eso es tener favor con los de afuera. No podemos preocuparnos solamente por los de adentro, sino también por los que están afuera. Porque es cierto, los que están afuera no pertenecen a la iglesia de Cristo. Pero nosotros le vamos a decir, como dice Pablo, como si rogásemos por medio de Dios, le rogamos, reconcíliense con Dios. Y solamente las personas pueden ser reconciliadas con Dios al creer en Jesucristo. Pero ¿cómo van a creer si tú y yo no les predicamos? Es cierto, alguien más va a poder hacerlo. Alguien más les va a predicar. Pero tú y yo creo que conocemos que tenemos un llamado a compartir de Cristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué aprendimos el día de hoy? La iglesia de Cristo tiene 8 distintivos bíblicos. Puede haber más, pero yo solamente quise hablar de 8. Son creyentes, perseveran en la doctrina bíblica, practican la unidad entre ellos, se preocupan por los demás hermanos, se reúnen para adorar al Señor de manera unida y también lo hacen en sus casas de manera personal. Olvidé mencionarlo. Practican las ordenanzas de Cristo. Practican la comunión o la coinonía y predican la palabra del Señor esperando que Dios salve y traiga a esos hombres que Él ya escogió antes de la fundación del mundo. Preguntémonos entonces, ¿somos esa iglesia? ¿Nuestra iglesia es así? Y si no, y si tú, porque esto también es individual, no estás siendo o haciendo esto, pidámosle al Señor que nos anime y nos ayude para ser esa iglesia a la cual nos ha llamado Él. Y entonces glorificar a Cristo. Recordemos, hay 3 cosas que digo yo: glorificar a Dios, crecer personalmente como cristianos y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, vayamos
y seamos la iglesia que Cristo nos llamó a ser. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos das. Si hay algo, Señor, de lo cual no estamos practicando, ayúdanos a ser esa iglesia que tú nos has mandado ser. Ayúdanos a poder llevar tu mensaje a otro, a crecer de manera personal, a crecer como congregación, porque queremos nosotros glorificarte en todo. Cristo es el que nos hace parte de tu iglesia. Cristo es quien salva. No hay poder en otro nombre que en el de Cristo Jesús. No hay otro camino a la salvación, al Padre, que Cristo Jesús. No hay otro hijo tuyo más que Él, verdadero hijo tuyo, que has enviado en rescate de nosotros. Permite que obedezcamos a Él, vivamos para Él en todo tiempo. Oramos y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Adiós.